Tenemos al teléfono, ¿no? Sí, al senador Matías Walker. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por recibir y atender a Duna. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Acá te saludo desde La Serena con un día precioso. Ah, sí, ¿despejado ya? Sí, está despejada, una bruma matinal que es típica, habitual, pero ya se está limpiando la playa, la avenida del mar, después de todo el temporal que sufrimos. Bueno, ayer se constituyó la mesa técnica por la reconstrucción, liderada por el ministro de Hacienda, así que, bueno, vamos a paso firme ahí con la reconstrucción. Oiga, déjeme aprovechar eso, más allá de la bruma, ¿no? Esta neblina que hay en la costa ahí, usted dice se comienza a despejar. ¿Se despeja algo usted, su opinión, digo, respecto a lo que ha ido conociendo desde el lunes a la fecha, respecto a la ACOT, ¿no? Que es la Agenda de Seguridad del Gobierno, incluida la reforma constitucional? ¿Cuánto ha cambiado lo que manifestó hace un par de días atrás, de decir que iba a rechazar la idea de legislar respecto a lo que ha pasado? No sé si lo han llamado de la moneda, no sé si ha tenido contacto con el gobierno, usted me dirá. No, yo, si hay algo que valoro, Rodrigo, es la reacción transversal que ha habido en contra de este nuevo estado de excepción constitucional de 240 días, que todos los especialistas coinciden que es innecesario y que la verdad es que en las peores manos de un gobierno autoritario, de un mal presidente, sería realmente catastrófico. Lo dijo ayer Jaime Belolio, alcalde de Providencia, militante de la UDI, dijo, esto es demencial, ¿no? Lo dijo Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional. Siempre hay que pensar en estas herramientas en manos de un mal presidente, ¿no? No estamos pensando en el uso de esta herramienta por parte del gobierno del presidente Kast, sino que siempre hay que pensar que estas herramientas, como por ejemplo la facultad del presidente, sin pasar por los tribunales de justicia, de determinar qué organización es terrorista, puede llevar a que tú el día de mañana persigas bajo ese pretexto a opositores políticos. Por eso, en la ley antiterrorista que aprobamos hace 2 años atrás, siempre esa determinación recae en los tribunales de justicia. Por lo tanto, yo insisto que esa reforma constitucional es absolutamente contraproducente, que no guarda relación con los principios básicos del derecho constitucional, de un Estado de Derecho, y que sí tenemos que avanzar con toda la fuerza en la agenda legislativa. Por ejemplo, el proyecto de ley que presentamos con Jimena Rincón y Luciano Cruzcoque hace 2 años para tener un sistema de cumplimiento diferenciado de condenas para el crimen organizado en las cárceles. Ya, pero no me contestó. ¿Lo han tratado de contactar de la moneda? ¿Ha hablado, por ejemplo, con el ministro Alvarado? ¿Ha hablado con el ministro García Ruminot? ¿Ha hablado con el ministro Arrau? Ayer tuve una primera conversación con el ministro Arrau, le di a conocer mi postura, conversamos, debatimos y vamos a reunirnos el próximo martes. Sí. Vamos a reunirnos el próximo martes para explicarle bien cuáles son nuestras aprensiones, y no solo eso, sino que hacer propuestas. Uno no puede quedarse en la crítica. Sí, claro. Y ahí en las propuestas están este proyecto que presentamos el 2024, que establece un régimen de contacto cero del crimen organizado con el exterior. Ya, pero eso no está, senador Walker, eso no está en la reforma, ¿no? Es un proyecto que usted presentó, que tiene su firma, que tiene además la posibilidad de avanzar en otras materias. Mi pregunta es, ¿usted vio abierto al ministro Arrau en esta conversación que tuvo de la posibilidad de modificar lo que hoy día está en el texto de esa reforma constitucional? Él lo ha dicho públicamente, él dijo públicamente ayer de que está conversando con los parlamentarios, cuestión que debió hacer naturalmente antes de enviar el proyecto. Eso ha sido un consenso bastante transversal. El trabajo prelegislativo, ¿no? Y claro, el trabajo prelegislativo, sobre todo tratando una reforma constitucional, porque finalmente la gente tiene claro que no es a través de la Constitución como vamos a lograr mayor seguridad. Lo dijo la encuesta CADEM, un 51% no está de acuerdo con una reforma constitucional y considera que el Estado hoy día tiene herramientas suficientes para enfrentar el crimen organizado. Senador, usted lleva harto rato en el Parlamento, conoce cómo se manejan estas cosas, sabe que hay un trabajo prelegislativo de tratar de conseguir los votos, sobre todo, ¿no?, cuando se trata de una ley, de una reforma, de la envergadura, ¿no?, de una reforma constitucional, pero cuando
hay otros proyectos de ley también, se necesitan votos de la otra vereda y hay que tratar de consensuar y tratar de conseguir aquellos votos. ¿Qué cree usted que falló en esto? ¿Falló el diseño? ¿Alguien se apresuró? O de alguna manera alguien dijo, bueno, tenemos que sacar esto rápido, porque además, independiente de la fecha de diciembre que se puso el presidente, hay riesgo de desafuero, ¿no? Y el oficialismo podría no tener la mayoría en el Senado. ¿Por dónde cree usted que fue esta situación que se generó ahí con la reforma? No sé, el problema, Rodrigo, es que ni siquiera hubo trabajo prelegislativo dentro de los ministerios. No, no por eso, Porque pero si tú hablas alguien porque diseñó si tú esto, por hablas eso con le la digo. gente de la SECPRES, por Sí. ejemplo, la SECPRES no tuvo Los borradores. acceso a trabajar en estos borradores. El Ministerio de Justicia Sí. no está. Fíjate que la firma del Ministro de Justicia no está cuando hablamos de gendarmería, imagínate. No está en esta reforma constitucional. Entonces, probablemente alguien tuvo la tentación de sacar al pizarrón a otros sectores políticos, y por eso yo he insistido tanto que no se puede hacer política con la Constitución, que una reforma constitucional es algo más allá del quórum de los 4/7 Sí. que logramos bajar con Jimena Rincón para el proceso constituyente del 2022. Una reforma constitucional requiere, ojalá no 4/7, ojalá requiera el 100% de los votos. Tiene que ser algo que genere consenso. Yo creo que si la reforma constitucional hubiera dicho, mire, el Estado va a garantizar a todas las personas la seguridad pública, Sí. no solamente la protección, y tú hubieras incorporado el concepto de seguridad pública, y todo el resto se hubiera traducido en la agenda legislativa, en sacar adelante el proyecto de la RUF, de inteligencia económica, infraestructura crítica, el mismo sistema de contacto cero de crimen organizado en las cárceles con el exterior que presentamos en 2024. Yo creo que habría tenido un amplio consenso. De eso se trata las constituciones. Bueno, es una reforma constitucional, ¿no? Y usted lo ha dicho varias veces, eso no es cualquier proyecto de ley, necesita un consenso incluso más grande que si uno pensara los 4/7 que se necesitan en el Senado. Insisto, senador, ¿qué cree que falló acá? ¿El diseño? Porque, a ver, cuando uno pone sobre la mesa esta reforma constitucional que tiene que ver con seguridad y pone el megaproyecto del ministro Quirós respecto a economía, los caminos son totalmente diferentes, ¿no? Totalmente diferente. El caso del ministro Quirós se reunió con nosotros, le hicimos propuestas concretas para atraer más inversión, para apoyar a las pymes. Por ejemplo, me acuerdo cuando nos reunimos con Joana Pérez, presidenta demócrata, y le propusimos mantener el régimen preferente pyme del 2,5%, que no haya pérdida de derechos sociales. Entonces, si se aprobó la mega reforma, fue porque llegamos a un consenso mayor y eso permitió tener los 26 votos. Pero eso es un proyecto de ley. Esto, como bien dices tú, Rodrigo, es una reforma a la Constitución que es el marco bajo el cual convive un país. Cuando hay gobiernos buenos y cuando hay gobiernos malos. Cuando hay gobiernos serios y cuando hay gobiernos populistas. Cuando hay gobiernos democráticos y cuando hay gobiernos que se tientan con aventuras autoritarias como ha pasado en otros países de América Latina. Sí, No claro. lo digo por este gobierno. Oiga, Pero como dice José Francisco García, Sí. profesor de la Universidad Católica, ayer dijo una frase muy buena. El problema es que este instrumento puede terminar en que los malos persigan a los buenos. O sea, este instrumento en las peores manos Sí, claro. no necesariamente nos va a defender del crimen organizado, puede servir como pretexto para aplastar a los adversarios políticos. Es un poco la idea que tenía el artículo 24 transitorio de la Constitución en la época de la dictadura que finalmente se desechó. También se desechó ayer lo del plebiscito, ¿ah? Salieron Alvarado, García Rubino, hasta el propio presidente a decir, pero ¿qué quiere usted que había detrás de eso? Sí, el hecho que Arturo Esquella haya dicho que no se descartaba un plebiscito abrió toda esta especulación, porque efectivamente el artículo 128 de la Constitución establece Sí, que pues, lo bajo permite. ciertas condiciones de discrepancia entre el Congreso y el presidente podía el presidente convocar a un plebiscito. Yo me alegro que haya sido el propio presidente de la República el que, contradiciendo lo que habían señalado algunos parlamentarios partidos republicanos que no lo habían descartado, sí lo descartó, y eso me parece bien, porque
Lo peor que podríamos tener ya a esta altura es un tercer proceso constituyente cuando la economía está estancada, cuando tenemos otras prioridades. Senador Walker, yo sé que usted tiene que conversar el próxima semana con el ministro Arrau, entiendo que también va a recibir una conversación o va a tener una conversación con el ministro García Ruminot. Pero hoy día tenemos esto. Si esto cambiara, por ejemplo, ya no fueran 120 días y fueran 30 en el estado de excepción, el quinto que quiere poner en esta reforma constitucional, si se acotaran, por ejemplo, algunas de sus atribuciones, como la interceptación de las comunicaciones, si efectivamente se estuvieran abiertos a revisar las inhabilidades propuestas en derechos sociales para condenados, ¿su opinión cambiaría? No, Rodrigo, ¿No? porque yo tengo la convicción de que Chile no requiere un nuevo estado de excepción constitucional. Fíjate, lo dijo ayer Pablo Urquiza, que fue el encargado de seguridad en la macrozona sur del gobierno del presidente Piñera, Sí. experto en seguridad. No necesitamos un nuevo estado de excepción. Sería el quinto estado de excepción constitucional. Lo que tenemos que hacer es fortalecer la herramienta del estado de emergencia, que acabamos de renovar esta semana para la macrozona sur. Entonces, yo creo que el camino de la Constitución, de una nueva aventura constitucional, de dividir a los chilenos entre buenos y malos, como lo hizo la izquierda el año 2022, para una discusión constitucional, es el peor camino posible para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia. A propósito de camino, ¿y a usted le gusta la idea que ha ido sonando también esto, que el gobierno debiera retirar esta reforma constitucional, hacer un trabajo prelegislativo y volver a ingresarla? Sí. ¿Le parece? Sí, yo propuse eso Ya. hace algunos días, me parece que sería lo más razonable. Retirar, desde luego, la urgencia, retirar el proyecto y hacer las cosas bien, ¿no? Con un amplio consenso. Ojo, Rodrigo, tú hablaste de las interceptaciones telefónicas. Sí. Eso ya está en la ley contra el crimen organizado del año 2024, que también permite quitarle al crimen organizado sus propiedades, sus bienes. Se permite escuchas telefónicas, pero focalizadas claro. en el crimen organizado, no en todos los ciudadanos. Sí, la locura de esta propuesta es que permite una escucha telefónica indiscriminada, por ejemplo a los periodistas, por ejemplo a cualquier ciudadano que va escuchando Radio Duna en su auto a su lugar de trabajo, que no son pocos, a los niños del colegio, y que son muchísimos. Necesitamos que esas herramientas se ejerzan sobre el crimen organizado y no sobre todos los ciudadanos que tienen que encerrarse en sus casas 8 meses para una acción absolutamente indiscriminada e ineficiente como se propone en este proyecto. Senador Matías Walker, muchas gracias por conversar con Duna. Que tenga un buen fin de semana. Gracias, Rodrigo. Que tengan buen día. Adiós. Igualmente, 7:40.